Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hoy con Silvia, que hoy titulé Mi versión de la historia. Y es que somos la suma total de nuestras experiencias y esas experiencias, sean positivas o negativas, nos convierten en la persona que somos hoy. Y así como un río que fluye, esas mismas experiencias y las que aún están por venir continúan influyendo y reformando a la persona que somos y a la persona que nos vamos como convirtiendo. Esto para decirles que ninguno de nosotros es igual a como era ayer, ni será igual mañana, pero, o más bien, y precisamente por eso, cobra mucha importancia cuál es la versión que tenemos de nuestra propia vida y cuáles son las versiones que tenemos de los diferentes momentos y de las diferentes circunstancias de nuestra vida, porque al final, pues sí, la suma de los hechos está ahí y nos va construyendo, pero esa suma de los hechos a nuestros ojos no es neutral. Esa suma de todo lo que nos ha pasado en nuestra vida siempre está permeada por la interpretación que nosotros le damos, ¿no? Y eso es de lo que quiero que nos hagamos conscientes hoy, ¿no? ¿Qué versión de nuestra historia nos estamos contando? Y si es la versión o las versiones que queremos mantener de lo que nos pasó y si es la versión que queremos seguir manteniendo en adelante. ¿Por qué? Pues porque claramente todos y cada uno de nosotros tenemos una historia y nuestra historia está compuesta por varios capítulos que abarcan toda nuestra vida. Y esos capítulos van desde lo más feliz hasta lo más triste, de lo traumático a lo transformador y todo lo demás que hay entre esas cosas. Y esa historia o la versión que tenemos de esa historia es lo que conforma quienes creemos ser y lo que determina cómo nos mostramos al mundo. ¿Por qué? Porque es que contamos nuestra historia todos los días. Nos la contamos a nosotros mismos en nuestra cabeza y en ocasiones se la contamos a los demás o contando experiencias reales o en la forma en la que nos relacionamos con ellos. Cada conversación que tenemos es de alguna manera un reflejo de una experiencia pasada. Nuestro diálogo interno está impregnado de recuerdos de cosas que sucedieron en el pasado y estamos constantemente acercándonos o alejándonos de crear otra versión de esa experiencia con cada pensamiento que tenemos, con cada palabra que decimos y con cada acción que tomamos. Entonces, ¿cómo estamos creando esas versiones de nuestra historia? Lo creamos así. Todo lo que nosotros los seres humanos experimentamos nos llega primero a través de la percepción sensorial. ¿Esto qué es? De nuestros sentidos. Gusto, tacto, vista, oído u olfato. Bueno, y la intuición, metámosla también, que también es válida. Y esas percepciones sensoriales siempre generan algún tipo de sensación en cada uno de nosotros. Esa sensación que nos genera la percepción sensorial desencadena después un pensamiento. Y ese pensamiento después se identifica como una emoción. Y ahí es donde nosotros etiquetamos la experiencia como buena, mala, correcta, incorrecta, feliz o triste. En cierto sentido, entonces, las emociones son pensamientos que asociamos con sentimientos o con sensaciones físicas. Y es en ese ejercicio y en ese punto en donde empezamos a darle significado a nuestras experiencias de vida.
es donde empezamos a sacar nuestra propia versión de los hechos. Les voy a poner un ejemplo así súper general. Si los papás de uno, si uno es la hija mayor en una casa y bueno, uno crece y cuando empieza a ser consciente oye en una conversación que los papás dicen, ay, no, es que nosotros siempre quisimos que nuestro primer hijo fuera un hombre. Recibimos la percepción sensorial, la oímos muy seguramente también con vista porque vimos a los papás decirlo y eso genera un impacto sensorial en nosotros. Y nuestro cerebro busca etiquetar, eso que está sintiendo lo busca etiquetar y catalogar. Muy probablemente eso se sintió incómodo. Inmediatamente lo etiqueté y creé una versión de mi historia que sobre todo cuando estamos chiquitos y no tenemos tantas herramientas y todo, podría convertirse en, como mis papás querían tener primero un hijo hombre y nací yo, eso debe significar que yo no soy suficiente. Miren el etiquetado que nos creamos en la cabeza. Y así vamos creando una cantidad de significados a todas y cada una de las experiencias que tenemos en la vida. Y todas esas interpretaciones y significados se van convirtiendo como en hilos que van tejiendo los capítulos de nuestra vida. ¿Qué pasa? Que cuando interpretamos nuestras experiencias de vida como negativas, como en ese ejemplo que les acabo de poner, terminamos creando o formando creencias limitantes sobre nosotros mismos. Y esas creencias limitantes son las que suenan así. Yo no soy suficiente, yo nunca voy a ser capaz de hacer eso o de lograr lo que quiero, yo nunca voy a tener suficiente o yo no merezco, entre muchas otras. Y como resultado de estas creencias limitantes, el miedo, el dolor y el sufrimiento pasan como un primer plano de nuestra conciencia. Y ahí lo que empezamos a hacer es que conscientemente empezamos a esforzarnos por evitar a cualquier persona o situación que nos pueda hacer revivir esas emociones que se sintieron tan mal y tan incómodas. El tema es que estas creencias limitantes empiezan a tomar el poder de ser como el narrador de nuestra historia personal en un círculo vicioso. Yo creo que todos nosotros somos capaces de identificar por lo menos una vez en la cual el miedo nos haya impedido avanzar hacia conseguir una meta o que nos haya impedido ensayar algo nuevo o algo que queremos. O también creo que todos hemos tenido esos escenarios mentales antes de empezar a hacer algo, de tomar una decisión en los cuales todos los desenlaces son nefastos, ¿no? Y somos súper conscientes de todo lo que podría salir mal. Esa es esa voz que contrariamente busca protegernos, hablando por nosotros y volviéndose el narrador de nuestra versión de la historia. Esta voz y estos comportamientos como de autosabotaje son, como les decía, un intento inconsciente por protegernos de tener otra experiencia negativa que refuerce esa historia que nos venimos contando de que no somos suficientes o de que no podemos o que no vamos a tener, en fin. Y estos son como impulsores inconscientes de negatividad, pero en el fondo entendamos que realmente lo que son emociones no resueltas y son versiones mal contadas. Son emociones y versiones que han sido reprimidas por experiencias anteriores y que como se quedaron allá guardaditas, crean creencias limitantes inconscientes que nos mantienen atrapados en la misma historia vieja de limitación, falta de merecimiento, inseguridad, insuficiencia, culpa y demás.
Como les decía, lo que pasa es que hay una emoción que sigue irresuelta. ¿Cuál? En el ejemplo que les puse, la de mis papás querían un hijo hombre y llegué yo. Y en algún momento nosotros decidimos darle el peor final posible para nosotros mismos de yo nunca seré suficiente. Hey, lo hacemos de manera inconsciente, pero suena lógico. Y como duele tanto y suena lógico, lo escondemos. Y pues allá escondido nunca lo vamos a resolver, pero sí empieza como a regir nuestra vida como tras bambalinas en el fondo sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo reescribir nuestra historia hacia una versión más empoderadora? Bueno, la buena noticia es que como hemos visto hasta ahora, cada uno de nosotros es el narrador de su historia, cada uno de nosotros es el que ha puesto su propia versión. Ponemos la versión, eso quiere decir que nosotros estamos escribiendo esa versión y además la estamos narrando. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos cambiar la trama en cualquier momento, tanto del pasado como del presente. Eso es lo que me parece maravilloso. Pero ¿por dónde empezar cuando tenemos una vida entera llena de recuerdos impresos, de versiones por emociones reprimidas que nos impulsan inconscientemente a tener pensamientos, palabras y acciones como que nos condenan y que van en contra de nosotros? Pues la forma de arrancar es empezando a mirar nuestras interpretaciones acerca de las experiencias del pasado. Y versiones o interpretaciones en esto hay muchísimas, pero en términos generales las podemos dividir como en dos grupos. Hay versiones que limitan y que condenan, y hay versiones que liberan y que empoderan. Yo sé, tengo clarísimo que hay experiencias muy, muy dolorosas y traumáticas, pero también sé que dos personas que se han enfrentado a dolores infinitos de las mismas características han podido tomar caminos de respuesta diferentes. Y eso siempre me ha llevado a pensar a mí, pues, ¿por qué será, no? ¿Qué hará diferente? Y les pongo ejemplos, hay mil. Me voy a ir a un ejemplo clásico y conocidísimo y nefasto, como pudieron ser los campos de concentración o un secuestro, ¿vale? Experiencias de vida demasiado trágicas. Y uno puede encontrar personas que sobrevivieron a los campos de concentración de manera muy diferente a otras. Lo mismo personas que trascendieron después de un secuestro de una manera muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Lo que les pasó? No, ¿qué es lo que marca la diferencia? Que la capacidad de dar nuestra versión en nuestra interpretación está en cada uno de nosotros. Quiero aclarar, no se trata de juzgar como bueno o malo que alguien responda de la manera que sea. Yo a lo que nos estoy invitando es a ver si la versión que me estoy contando de algo que me pasó me empodera o me limita, porque es que las dos experiencias se sienten muy diferentes. Entonces, ¿cómo podemos crear narrativas de empoderamiento? Y es que creo que este es el principal mensaje que les quiero transmitir hoy, y es que siempre tenemos la posibilidad de elegir qué versión de la historia nos contamos, qué versión de las circunstancias y qué versión de nuestras interacciones con los demás. Podemos elegir enfocarnos en lo negativo, mirando todo lo que está mal. Sí, claro que podemos, pero eso solo nos va a llevar a dolor, a sufrimiento y a quedarnos en la historia de la víctima. O podemos elegir buscar la versión que abre oportunidades, posibilidades o por lo menos aprendizajes. Porque, ojo, no se trata de bypassear ni de evadir lo que está mal, ni de decir que no pasó nada, ni de gaslightearnos. No sé si se dice así. Pero enfocarnos en el aprendizaje, en la oportunidad y en cómo elijo responder de ahora en adelante, sí me lleva a una historia
con más potencial de empoderamiento y sin duda se va a sentir mejor. Es lo que yo denomino pasar de ser víctimas a ser creadores. Ojo, no a negar, ni a ver todo unicornios y arcoíris. Reescribir nuestra historia requiere que le demos una repasada honesta a cada situación en la cual culpamos a otras personas o a las circunstancias por cómo ha resultado nuestra vida. Entonces, ese es el ejercicio que les quiero proponer hoy. Entonces, sentémonos y si quieren arranquen con una prueba piloto, con una cosa y pues si les parece chévere y les funciona, siguen con otras, pero escojan ese capítulo o esa historia de su vida que ustedes se cuentan que todavía pesa, ¿no? Como que duele, que pesa, que no logramos como resolver y fluir en ella. Les doy pistas para escogerla. Puede ser una en donde haya mucha culpa contra alguien, donde haya rencor, donde haya como todavía amargura, ¿saben? Escojan ese capítulo, puede ser de hace mucho tiempo. Es más, yo creo que les voy a recomendar coger algo como de la adolescencia, quienes ya están mucho más allá de la adolescencia como yo, para que lo cojan con un poquito de liviandad y de pronto sea más fácil, porque de pronto si es algo más reciente, todavía vamos a generar mucha resistencia. Entonces de pronto, sí, el culpable o la culpable del corazón roto en la adolescencia, fantástica. Todavía como que le hierve a uno la sangre, puede ser un ejercicio chévere, donde haya rencor, donde haya culpa, donde haya dolor, ¿no? Como todas esas emociones me sirven. Escojan una, arranquen con esa y quiero que hagan el ejercicio de crear una versión diferente de esa historia. Una versión desde la perspectiva del aprendizaje en vez de la víctima. Una versión desde la perspectiva de, hey, gracias a que usted me echó, yo pude, no sé, conocer a alguien más en la universidad o gracias a que, no sé, me traicionó, yo pude darme cuenta que estaba siendo muy ingenuo. En fin, busquen versiones diferentes, anímense a sacar versiones diferentes y van a ver cómo, aunque ahora me encantará que me cuenten las versiones y que me las compartan, yo con las mías me divierto cantidades, entonces me las cuentan. Y van a ver que va a haber unas que sin duda son muy llenas como de todavía de sátira y de dolorcito. Vamos poco a poco a alivianar las emociones que nos genera la aversión y a quitar ese discurso de víctima y ese discurso de falta de merecimiento y de inseguridad y en fin que nos generan estas versiones que nos contamos. Yo les aseguro que si hacen esa tarea juiciosos, van a descubrir que en esa situación que hasta en este momento recordábamos como horrible, abrió posibilidad para que pasaran cosas maravillosas en nuestra vida. Hey, no quiero, y quiero dejar claro que no me interesa ni romantizar ni justificar el dolor, no, de eso no se trata ni el ejercicio en el capítulo de hoy, solo se trata de dar perspectiva y mostrar que tras las experiencias de quiebre y todo eso que no salió como queríamos, también han surgido nuevas posibilidades que nos ha traído a donde estamos hoy. A medida que vamos generando la habilidad para encontrar esas nuevas versiones frente a los desafíos, vamos a empezar a ver nuestras experiencias pasadas desde una nueva perspectiva y así empezamos a tener una nueva versión de nuestra historia y de nosotros. Hey, y lo más chévere es que no solo sirve en retrospectiva de para atrás, sino que esta habilidad nos va a ayudar a recibir el presente mucho más fluidos y mucho más abiertos y así seguiremos escribiendo y narrándonos historias llenas de posibilidades que nos hagan no necesariamente sentir mejor, pero sí crecer y por lo menos sí sentirnos orgullosos de todo lo que hemos podido lograr y alcanzar.
Eso era lo que les quería compartir en el episodio de hoy. Creo que estamos cargados de versiones o muy arrogantes o muy desde las víctimas, y creo que como en casi todo, en los grises se abren posibilidades maravillosas. Entonces, bonito que revisemos esas versiones que nos estamos contando de los capítulos de nuestra vida, y esa versión de nosotros que nos estamos contando a nosotros mismos y que le estamos mostrando a los demás, porque de pronto nos estamos limitando, y creo firmemente que todos podemos crecer y expandirnos y estamos llenos de posibilidades. Entonces me hizo mucha ilusión este episodio. Yo les cuento que yo lo estoy haciendo conmigo y ha sido súper bonito porque ha sido un ejercicio, por un lado, de mucha humildad, de quitar tanta arrogancia y creer que es uno solo contra el mundo, pero por otro lado también ha sido un ejercicio que me ha devuelto como una versión mía que me parece súper bonita y que quiero seguir conociendo mucho más. Como les dije, amaré que me cuenten sus ejercicios, sus versiones y todo. Me escriben, me mandan un mensajito por acá, por TikTok, por Instagram, por mail, al celular, donde se les ocurra. Siempre me encanta recibir sus mensajes y saber de ustedes. Y hoy, para terminar de incorporar lo que hablamos en el episodio de hoy, los voy a invitar a oír la famosísima A Mi Manera. Les voy a proponer una versión que de pronto no será para todos los gustos, pero es que esa versión en particular tiene una historia muy linda para mí, y es la versión de los Gypsy Kings. Y tiene un significado muy lindo para mí, porque yo conocí esa versión de A Mi Manera en español por los Gypsy Kings, ya un poco bizarro, cuando vivía en Alemania, que fue un año bien duro para mí. Pero es muy linda la historia porque me la compartió un compañero nigeriano que creía que eso era salsa y me la puso, que me dijo que quería que yo le enseñara a bailar salsa y me puso a mi manera los Gypsy Kings. En fin, entonces es una versión que me trae muchas historias, y desde que la puso y aprendimos a bailar salsa con eso, se me grabó esa versión y me encanta. Entonces, si se animan, óiganla. Les dejo un abrazo gigantísimo y espero que el episodio aporte, y pues nada, nosotros nos oímos en el próximo.